Estamos de cine. Su caso es muy interesante. Lo tengo. De fondo, de sótano, nada. Vámonos ahora mismo. Niebran es la única salida. Estamos de cine. Un podcast de cine para tiempos de confinamiento. Pues bienvenidos a este nuevo Estamos de Cine. En el episodio número 4 estamos ya, en el que vamos a comentar películas de ciencia ficción en esta ocasión. La última vez estuvimos hablando de películas de terror en el episodio anterior y hoy vamos a centrarnos en la ciencia ficción. Estoy aquí con Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio? Buenas tardes. Pues mira, aquí seguimos. Aquí seguimos encerrados, confinados y en cuarentena, esperando a ver si algún día de estos empezamos a tener datos mejores de los que tenemos hasta ahora con la expansión del virus que nos acecha. Y mientras tanto, pues entreteniéndonos hablando de películas, a lo que podemos. Viendo mucho cine y yo qué sé, intentando ser productivos también, a ver qué sale. Pues sí. Vamos a hablar de pelis de ciencia ficción en el día de hoy. Vamos a intentar también que no sean pelis sobre pandemias, aunque tampoco he visto muchas, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco de todo. Así que empezamos directamente con la historia del cine de ciencia ficción. Comento un poquito así. Bueno, básicamente antes de los años 20 no tenemos casi nada de ciencia ficción en el cine. Puede haber fantasía, hay mucha realidad, muchos cortos de realidad, bastante comedia y humor, pero de ciencia ficción no encontramos prácticamente nada hasta Viaje a la Luna. Georges Méliès, que bueno, fue un gran director, se hizo muy relevante en la historia del cine haciendo muchas películas de muchos tipos. El otro día lo comentábamos como peli de terror, o sea, como director de pelis de terror también en esos primeros años. Uh-huh. Y aquí la tenemos pues dirigiendo este primer experimento de película de ciencia ficción. No sé si tienes algo que comentar sobre esta. No, sí, básicamente eso. Fue uno de los pioneros en cuanto a cine y como producto narrativo. Muy teatral todo lo que hacía, con decorados muy teatrales, muy fijos, pero bueno, era la época y en esta ocasión pues adaptó la novela de Julio Verne. Uh-huh. Y fue uno de los pioneros, básicamente. Sí, a ver, el trasfondo científico de la obra es ese, que venía de otra obra de ciencia ficción, pero bueno, hay que recordar que una de las imágenes más emblemáticas es un hombre con la cara pintada de luna, o con como si tuviese una tarta en la cara, estampándosele un cohete. Que bueno, muy realista o muy científico tampoco es que sea el relato en ese sentido. Pero bueno, no lo he buscado tampoco, era una cuestión de impresionar. El relato sí era de ciencia ficción, por lo tanto pues cuenta dentro del género. Sí, además era mago antes del cine, de hacer cine, era mago, hacía espectáculos de magia. Entonces era muy de, pues de eso, del show. Sí, ilusionismo, sí. Bueno, pues de ahí pasaríamos ya a los años 30, porque ya comento es que tampoco hay muchos más ejemplos de esa época de cine de ciencia ficción. En los años 30 ya tenemos en Estados Unidos el Flash Gordon clásico que todos los directores de ciencia ficción posteriores vieron de pequeños. Por ejemplo, en lo que quería George Lucas cuando hizo Star Wars era hacer un nuevo Flash Gordon. Y al final pues hizo otra cosa distinta, pero la idea original viene de ahí, de un piloto del espacio, básicamente, que lucha contra un imperio. Así que ahí estaba. Además, un poco la serie esta de Flash Gordon, un tratamiento bastante infantil. Era todo muy... Estaba como sin explotar del todo el género en esas épocas. Y era puro entretenimiento por televisión. Y quería mencionar en los años 20, mediados de los años 20, Metrópolis,
de Fritz Lang. Bueno, claro, sí. En 1926, que sí que fue igual la siguiente gran obra de ciencia ficción, de un mundo distópico, que, vamos, está considerada como una de las mejores películas de la historia y es imprescindible para entender el género de la ciencia ficción. Sí, en esa época se hacen las películas que se hacen intentando realizar ciertas predicciones sobre el futuro. También pasa en la literatura, en las obras de ciencia ficción literarias de esa época. Lo que se pretende es hacer predicciones sobre un futuro que va a ser más difícil que el presente. Es la idea que tenían en ese momento. Y pues eso es lo que vemos en Metrópolis, sin ir más lejos. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues de ahí a lo siguiente que tenía yo por aquí apuntado es el Capra, que explora en Lost Horizon pues unas posibilidades de un mundo idílico. Tampoco es una película estrictamente de ciencia ficción, pero sí que es una expedición que visita una zona en el Tíbet y encuentran un montón de gente que vive feliz y que no envejece. Y a partir de ahí se monta la trama de la película. Entonces ahí podríamos decir que se está explorando la idea de la vida eterna, que pues entra dentro de las reflexiones de la ciencia ficción. Uh-huh. Así que lo tendríamos ahí. Más adelante ya pasaríamos a los años 50, que es cuando empezamos a ver más películas de ciencia ficción, más inversión en la ciencia ficción, porque hasta los años 60 vamos a ver que la mayoría de las producciones son de serie B o con muy bajo presupuesto, básicamente porque no estaban pensadas para el gran público. El gran público no asimilaba muy bien la ciencia ficción, era como algo muy infantil, por así decirlo. Entonces no se tomaba muy en serio. Pero aquí en los años 50 aparece la película, en el año 56, Planeta Prohibido, entre otras que aparecen en esa época, porque también tenemos ejemplos de The Day the Earth Stood Still, Ultimátum a la Tierra, o la de los ultracuerpos, la anterior de los ultracuerpos, que la comentamos el otro día, pero son pelis más, vamos, yo las ubico más dentro del terror que dentro de la ciencia ficción, a pesar de que sea cosa de extraterrestres, el problema. Sí, ya comentamos que se solapan mucho a estos géneros. Y sí, vamos, esos son los principales referentes. Últimamente a la Tierra, Planeta Prohibido, La Humanidad en Peligro. Y luego eso también a mediados de los 50, igual en el 54, surge en Japón Godzilla. Ya empieza todo lo que comentamos en el anterior episodio de género de los kaiju. También. Sí. Eso está como entre terror y ciencia ficción, pero bueno, se solapa mucho. Eso es. Yo quería comentar un poco de Planeta Prohibido porque sí que es verdad que muestra cómo la ciencia ficción llegó al gran público, y es a través de obras clásicas o inspirándose en obras de literatura, tanto de ciencia ficción como no. En este caso, Planeta Prohibido, que es del año 56, está basada remotamente, pero está basada directamente en La Tempestad de Shakespeare. Es decir, en La Tempestad vemos un personaje que se pierde en una isla porque los dioses le han montado una tormenta, y en la isla descubre un mundo idílico. Y en la peli de Planeta Prohibido lo que vemos es una expedición que va detrás de otra a otro planeta porque no saben qué ha pasado, y cuando llegan se encuentran al doctor de la expedición, el único que queda vivo, viviendo como un dios allí. O sea, vamos, no como un dios, como Dios. Está en una casa con una tecnología que nadie conoce, con robots y tal, muy avanzado. Y bueno, pues la reflexión viene a que los humanos no estamos suficientemente preparados para estar tan avanzados tecnológicamente, pero algún día lo estaremos. Y todo viene, pues eso, de basarse en una obra de Shakespeare. Claro, esto ya tuvo más impacto en el gran público que otras obras de ciencia ficción como Flash Gordon. O sea, sí que lanzó el género. Sí, además la literatura de Shakespeare es muy universal. Y si alguna obra se basa en algo de Shakespeare, pues claro, tiene ese aliciente. Eso es. Vale, pues de ahí pasaríamos ya a los
Años 60, aquí empieza ya lo interesante de la ciencia ficción, a partir de los años 60, bueno, a partir de los 50 en realidad, pero en los 50 estamos viendo que era un poco inicios de este lanzamiento. ¿Por qué esta época? Pues bueno, yo supongo que tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? El conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es un conflicto entre extraños, pues da pie a las alegorías a través de la ciencia ficción y del cine, ¿no? Entonces, pues siempre está el conflicto con el extraño, ¿no? El extraño, pues el extraterrestre, ¿no? Pues el extraterrestre será el soviético y el bueno siempre va a ser en Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo que resalta sobre todos los demás, que en el año 66 empieza la serie Star Trek, que es un hito porque trae muchas predicciones tecnológicas, nos cuentan, o sea, se ven en la obra, tanto en las series como en las películas, muchos inventos que poco a poco vamos utilizando, los teléfonos móviles, los comunicadores inalámbricos, un montón de cosas que en esa época eran magia y que ahora pues son el día a día. Eso por un lado, y luego pues no sé, tiene una perspectiva esta serie que es muy buena desde mi punto de vista, porque vemos que entre los oficiales que dirigen una nave espacial futurista hay gente de todas las razas. El que está al frente, el capitán, es estadounidense, vale, bien. Pero bueno, tenemos allí un japonés que está llevando el control, tenemos una mujer negra, que, bueno, claro, la mujer negra es la teleoperadora de la nave, pero bueno, está ahí, que no, ¿sabes? Que también hay que, algo es, ¿sabes? Entonces, bueno, está muy bien esta perspectiva de un futuro como pues apertura cultural y apertura de razas, vamos, no despreocupación por la cuestión de las razas, porque que es hacia lo que tendemos en realidad, a pesar de los conatos que haya por ahí de gente ultra. Es hacia lo que vamos. Así que es un gran ejemplo Star Trek, por lo menos para mí. Además, yo he visto todas las películas, hay algunas mejores que otras. Hay que decir que la primera es un poco para mí infumable, porque, bueno, de hecho la dirigió Leonard Nimoy, creo que es la única que dirigió él. Es muy lenta, bueno, un poco boba en su planteamiento desde mi punto de vista, pero está muy bien, y bueno, ha habido algunas bastante más reseñables que a mí me han hecho me han dado muy buenos momentos, alguna de las pelis de Star Trek. Sí. No sé si has visto tú alguna de estas, por ejemplo... No, de Star Trek no. Por ejemplo, tenemos, creo que fue en el año 86, Misión Salvar la Tierra, en la que además tenemos un viaje en el tiempo que mola mucho porque, bueno, están en el futuro y de repente aparece una nave que viene como con cantos de ballena y no saben qué pasa, pero está provocando problemas en la atmósfera terrestre y cambio climático y toda la leche por sus cantos de ballena. Y claro, las ballenas están extintas en el futuro. Entonces lo que tienen que hacer es viajar en el tiempo al año 86 para coger una ballena que se pueda comunicar con la nave espacial en el futuro. O sea, llevar a la ballena al futuro para que le hable la ballena a la nave espacial. Y claro, vienen al año 86 y eso es la risa. O sea, que tiene situaciones como Scotty, que es el ingeniero de la nave, que era James Doohan, el actor. Pues es Scotty plantándose delante de un ordenador Apple de los primeros, un Apple II creo que era, y cogiendo el ratón del ordenador y hablándole al ratón, pensando que es el micrófono para hablarle al ordenador. Entonces claro, los de la época explicándole, no, señor, es para moverlo y tiene que escribir ahí en el teclado. Y claro, el otro diciendo, madre mía, qué arcaico esto, ¿no? Y dices, bueno, claro, es lo que hay. Entonces es un buen ejemplo de peli de viajes en el tiempo. Aquí es que tenemos la subdivisión o la división en subgéneros. Igual que hice el otro día con la de terror, pues lo he hecho también con la de ciencia ficción a partir de los años 60. Star Trek la tengo dentro de la ciencia ficción espacial, pero también podría entrar por esta peli dentro de los viajes en el tiempo, que es otra categoría de las que tengo después. Luego querías comentar tú de
2001 de Kubrick, ¿no? Que ya la tengo yo en esta categoría. Estamos de cine. Un podcast de cine. Hay que comentar esa película sí o sí. O sea, la mejor película de ciencia ficción que se haya hecho jamás. La tengo fresca, la he visto antes, después de mucho tiempo, y no recordaba por qué había tenido tanta repercusión. Y piensas en el año 1968, finales de los 60, a manos de Stanley Kubrick. También, ahora que has dicho lo de Star Trek, me ha venido a la cabeza. Tiene muchas. Toma ideas, sobre todo de los planos de fuera del espacio con las naves y tal. Tiene cositas de Star Trek. Aprendió ciertas cosas de la serie Star Trek. Y nada, es un tratamiento de la ciencia ficción como nunca jamás se había visto antes. A nivel metafísico, a nivel estético, a nivel cinematográfico en general. Es Stanley Kubrick dirigiendo una obra de ciencia ficción. O sea, es lo mejor que puede haber. Sí. Hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo, hay algunas excepciones, que género, si hay algún género en el que haya hecho una película Stanley Kubrick, esa es la mejor de ese género. Hay algunas que no, pero bueno, es una cosa que se dice. Puede ser, sí. Y nada, me la acabo de ver y nada, Pues sí. Primero me sorprendió, no recordaba los 15 primeros minutos o 20 de la película con los monos. Las edades del hombre, claro. Sí, El amanecer es que del hombre, empieza- sí, pero Empieza por ahí, sí. tú imagínate, yo es que me imagino yendo al cine en la época, digo, voy a ver esta de ciencia ficción, tal, que el espacio y tal, y te chupas 15 o 20 minutos de los monos, y tú ya entras y dices, ¿qué es esto? ¿Vale? Sí, Es sí. una película que no tiene, a los 25 minutos empieza el primer diálogo, no tiene casi diálogos. Cuando llega a la estación espacial, el protagonista, el doctor, llega ahí, hay gente sentada, empieza a hablar con ellos de algo que no tienes ni idea, cosas inconexas, y una conversación Sí, muy, anodina, sí. muy naturalista. Sí, sí. En plan, ¿qué tal tu hija? No sé qué, tal, igual. Y tú diciendo, vale, me he tragado 15 minutos de monos. El tema del monolito, cuando los monos, y a partir de que llega el monolito, los monos descubren que pueden matar Ujú. para comer, que pueden matar, Y avanzan, evolucionan. Y- Sí. y evolucionan. Por eso te viene un señor a una estación espacial y empieza a hablar de nimiedades, de una misión que tiene Sí. y tal. Lo que choca mucho es la estética. Choca no, o sea, sorprende la estética, los colores, el blanco inmaculado de la estación, Claro, las notas es rojas. que lo que vemos ahí es pasamos de una historia muy intensa con los monos a una historia que no es nada intensa, que es todo lo contrario. Es más visual, más de regodeo de la imagen, del ambiente que están viviendo. Sí. Y sí, luego sigue avanzando la película. O sea Sí, que- ya te digo, al principio, pues eso, después de lo de los monos, pues la llegada a la estación espacial, las naves entrando a la estación espacial, movimientos de cámara muy estilizados, muy sutiles, la música clásica con las imágenes de las naves, casi como si fuera, pues yo qué sé, un ballet. Baile, sí, sí. Los planos fijos de las naves por dentro, los decorados están muy guays. También se dice que esta película igual predijo muchas cosas, como por ejemplo las tablets en la época. No existían, lógicamente. Claro. Y sí que se ven un par de veces en la película que se usan tablets o pantallas planas y tal. Y luego también me chocó bastante en la escena de cuando empieza la trama, porque es como una subtrama dentro de la película, lo de HAL, lo del ordenador, HAL 9000, que están las dos personas que van a bordo de la nave, con el ordenador que controla la nave, Sí. y tres personas más que están hibernando. Pues cuando el ordenador les avisa de que tienen un fallo en la antena, que hay que salir a arreglarla. ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. Y cuando sale, hay silencio absoluto. O sea, Eso es. Sí, sí. eso es lo que se procuró Kubrick hacer, que fuera lo más realista Lo posible. más puro, sí. Es Solo- lo sí. que se reclama para la ciencia ficción, la que se suele llamar ciencia ficción pura, es que no haya cosas que no tiene que haber.
O sea, por ejemplo, en Star Trek y sobre todo en Star Wars, bueno, Star Wars es que no la considero ciencia ficción por eso. Star Trek todavía sí porque tiene algo de ciencia más, pero bueno. Vemos ruidos en el espacio y no tiene sentido que haya ruidos en el espacio. Entonces, si no tiene sentido que haya ruidos en el espacio, pues no los pongas. Sí. Star Trek es un poco irregular en eso porque hay veces que los ruidos son el propio ruido que oye dentro. O sea, hay películas que sí son más puristas dentro de la saga de Star Trek. Pero, vamos, que se busca eso. Sí, sí. Sí, pero depende a lo que vayas. O sea, depende de las expectativas. Porque si tú vas a ver algo de Star Trek, por ejemplo, conociendo Star Trek, sabes a lo que vas. Que es ciencia ficción de aventuras y es como, vale, te lo trago. Luego ya es otra cosa que una película si plantea que es seria desde el principio, luego no te puede meter, pues eso, que hay ruido en el espacio exterior o cualquier historia. Pero bueno, en esta sí que se procuró bastante ser fidedigno a la ciencia. Y luego también me gustó bastante cuando salen a arreglar la antena y salen a maniobrar por fuera de la estación espacial con las cápsulas estas. Se hacen súper largas esos momentos, aposta. Sí, son tediosos. Porque tienen que arreglar la antena y hay una cierta tensión, gran tensión en lo que pasa, no lo voy a decir, lo que pasa con el ordenador, cuando salen fuera. Entonces hay mucha tensión, juega con los momentos de tensión, con escenas largas, sin sonido. Y si hay sonido es la respiración del propio personaje. Claro. Sí, se va alternando el silencio con la respiración, lo cual agobia más todavía. Sí, está siempre la respiración presente y esa es la trama central de la película, la subtrama esa que hay. Luego ya avanza al siguiente punto, que es ya lo que hemos comentado antes, ese cachito que se puede hacer más. Se puede aclarar que la película está basada en el libro del Centinela de Arthur C. Clarke, que luego escribieron Arthur C. Clarke y Kubrick escribieron juntos la segunda parte del Centinela, que es 2001. O sea, hicieron la novelización de la película como segunda parte de el Centinela. Entonces, en esta obra, en el Centinela, lo que nos cuentan es la llegada del hombre a la Luna y cómo encuentran un monolito en la Luna. Aquí lo que vemos en 2001 es cómo se descubre también el primer monolito. El monolito de la Tierra, que lo descubren los monos. Y la historia lo que nos viene a decir es que hay un monolito en la Tierra, otro monolito en la Luna y otro monolito en Júpiter. Lo que vemos al final es el viaje hacia Júpiter para contactar con el monolito de Júpiter, que se supone que son testigos que han ido dejando extraterrestres para contactar con ellos según vayamos evolucionando. Y además unos testigos que dan un impulso a los seres humanos. O sea, cuando se presenta el monolito delante de los monos dan un impulso evolutivo. Cuando se presenta el monolito delante de los humanos, en la Luna, se supone que los humanos dan otro salto evolutivo. Y cuando llegan al último, en Júpiter, pues ya se le va la olla a la película, hay que decirlo también, un poquito. Sí, es muy psicodélica visualmente, o sea, es muy potente visualmente para los efectos especiales de la época, es bastante llamativo, ganó el Oscar de efectos visuales y efectos especiales, lógicamente, y esa parte es la que yo digo que se hace a lo mejor un poquito más pesada de las imágenes esas, pero luego ya llega el momento final que ya es todo mucho más alegórico y metafórico y tienes que entrar en ello. Básicamente es muy Nietzsche todo, muy... estos extraterrestres que dices se presentan casi como dioses porque están ahí. Es una civilización que se supone que se ha desarrollado millones de años antes que nosotros, entonces son como deidades. Luego tiene un puntito de Nietzsche ahí, lo que digo al final de la película. Es que no quiero contarlo por si es spoiler o algo. Bueno, yo creo que la peli tiene suficientes años como para poder contar cosas. O sea, lo que vemos ahí es al personaje principal que hace su viaje hasta donde está la otra raza. El viaje es psicodelia pura. Y cuando llega lo que ve, se ve a sí mismo atravesando las edades del hombre. O sea, se ve así de joven, de mayor, adulto, viejo. Y luego resucita en una especie de... se llamó el Niño de las Galaxias, que luego también le han dedicado el Starman esta de David Bowie, ¿no? Alguna canción Bowie, más. Sí. Entonces, el Niño de las Galaxias que se presenta en la Tierra. Y ahí ya tendremos que hablar de la segunda parte,
que es de 2010, que es... Sí, que pues eso iba a comentar. Que había una segunda parte. La gente no lo sabe o lo obvia, no sé, hay una segunda parte. A mí me gusta mucho. Además, es cuando llega el niño de las estrellas, llega el niño de las estrellas a la Tierra y se presenta delante de los antiguos conocidos del personaje en la tele. Empieza a hablarles a través de la tele. Mientras otra expedición va a Júpiter a ver qué ha pasado. Y además es una expedición 2010, pero en 2010 que es imposible que fuese así porque eran estadounidenses y soviéticos. Y dices, bueno, claro, se hizo en los años 70, entonces todavía existía la Unión Soviética. Pero en 2010 en realidad ya no, Sí, ya no había de eso. Así que... Estamos de cine, un podcast de cine para tiempos de confinamiento. Pues eso, es una película que en general anticipó mucho y sentó mucho precedente en la ciencia ficción y que fue un shock que en la época se viera lo que se viera, se viera lo que se vio y cómo se vio, a nivel de efectos especiales, de todo, de tratamiento de color, de la visión de Kubrick, vamos, vale. Básicamente. Pues de ahí pasaríamos, bueno, para seguir por la misma época y el mismo género, ciencia ficción espacial, El planeta de los simios. Lo he metido como ciencia ficción espacial, aunque lo estábamos comentando antes. La saga original podríamos meterla dentro de viajes en el tiempo, más que de ficción espacial, o de guerras con extraterrestres, si queremos verlo así, pero vamos, no son extraterrestres tampoco. Sí. Lo que ocurre es que tenemos una saga más nueva que no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo, sino Exactamente. con cuestión de evolución genética y virus y de propagación y ciencia y tecnología humana con biotecnología y cosas de estas. Y que acaba con una guerra entre humanos y monos. O sea que, bueno, El planeta de los simios, pues todos hemos visto alguna de estas pelis, ¿no? Yo creo. Ha hecho 200.000 películas, es una franquicia enorme. Empezó con la del año 68, protagonizada por Charlton Heston. Es uno de los ejemplos de empezar a hacer ciencia ficción en serio, porque como comentábamos antes de eso, pues no había mucha inversión ni mucho presupuesto para las películas de ciencia ficción, no se tomaban en serio. No había grandes estrellas trabajando en películas de ciencia ficción. Sin embargo, aquí tenemos a Charlton Heston para mí uno de los mejores papeles que hizo, aunque tiene otros cuantos grandiosos en otros géneros. Pero vamos, hace muy buen papel en esta película. Y nada, nos cuenta, pues eso, unos humanos que viajan por el espacio y de repente caen a un planeta que está dominado por monos y donde los humanos son un pasto, son animales que pastan para los monos. Y con el desarrollo de la historia, pues al final terminamos viendo el spoiler final, que bueno, es que ya lo conocemos todos, Charlton Heston delante de la Estatua de Libertad. Porque en realidad habían viajado en el tiempo y habían vuelto a la Tierra. Sí. Así que... ¡Oh! Sorpresa. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo os maldigo a todos. ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Es bastante... Esta película es bastante pesimista en el planteamiento, en la resolución, por cómo acaba y cómo se descubre que termina siendo todo. Y en cambio, por eso, la de 2001 me resulta más optimista, como por el final ese... Sí. El hombre que llega a esa habitación de hotel, que es como muy raro, que se ve a sí mismo en diferentes etapas de su vida. Sí, justo. Muy del tercer acto de Interstellar. Es el mismo rollo, efectivamente. Y luego vuelve como, pues eso, como resucitado, entre comillas, como un superhombre, o ahí lo que decía yo de Nietzsche. Eso es, sí. Es la última imagen de la película, que se ve al bebé en la esfera esa, llegando a la Tierra. Y es un poco contraponer las dos versiones, la más pesimista de El planeta de los simios y otra que es un poco más optimista, que es la de los años 60 de Estados Unidos.
Antes de que se acabaran los hippies y se acabara de que empezara todo el rollo de Vietnam. Era un poquito más optimista. Luego ya se vio en los 70 lo que pasó con el cine en la sociedad estadounidense en general. Sí, de hecho es que son del mismo año. Son las dos visiones que tenían los americanos sobre el futuro científico de la humanidad, ¿no? O va a salir bien o va a salir mal, pero no lo tenían claro, digámoslo así. Luego ya se aclararon un poquito. Y vemos que van a ir mal las cosas. Es lo que vemos después. Pero sí. Pues mira, estábamos hablando de Interestelar. Si quieres comentamos de Interestelar, ahora que lo decías. Es más reciente, mucho más reciente, pero bueno, entra dentro de esta categoría de cine de ciencia ficción espacial que tengo yo aquí. Es una peli de Christopher Nolan, y como peli de Christopher Nolan, pues quiere decir que vamos a tener una trama sencilla, pero con un desarrollo imposible de entender. O sea, que en muchos casos son las cosas que le pasan a Nolan, ¿no? Que, bueno, lo hemos visto también con Batman, ¿no? Cualquiera de las películas de Batman es un planteamiento sencillo, ¿no? Pues un superhéroe que pierde a sus padres, o sea, un niño que pierde a sus padres y se convierte en superhéroe, pues todo esto se convierte en una pelea que te cagas en el Tíbet y explosiones por Gotham. Bueno, o lo de Joker, pues lo mismo, un planteamiento bastante sencillo, ¿no? Aparece un loco que se hace con la mafia y lo tiene que perseguir el superhéroe de la película, y todo pues termina volviéndose muy complicado siempre en la mano de Christopher Nolan, lo cual no quiere decir que sea algo malo porque él lo lleva bien. O sea, hay que decir que Christopher Nolan es muy buen guionista, muy buen director y muy buen productor. En este caso, con Interstellar, pues lo que decimos, es un planteamiento sencillo, un apocalipsis natural, o sea, la naturaleza se va a la mierda en la Tierra en el futuro y la humanidad tiene que encontrar otra salida. Tienen una opción, que es evacuar a la mayor parte de la población posible con un proyecto con una nave espacial de la hostia y tal. No va a salir bien, así que como no va a salir bien, pues hay que buscarse otra opción, y la otra opción que se buscan es pues el desarrollo complicado de la historia. Un agujero negro en la otra punta de la galaxia, tiene planetas alrededor y hay que explorarlos a ver si nos podemos ir allí. Básicamente. Sí, esa parte es la que bebe mucho de 2001, el planteamiento de lo del agujero de gusano, quién ha puesto eso ahí. Eso es, sí. Eso es muy 2001 también, bebe mucho de eso la película en general, como lógicamente cualquier película de ciencia ficción de este tipo bebe de 2001. El tema el tema visual, cómo representa visualmente los agujeros negros, todo eso pues parte de 2001. Bueno, ahí hay que hablar de que es que para representar el agujero negro hablaron con Kip Thorne, que es un físico teórico muy... Bueno, el amigo de Stephen Hawking, es el director del proyecto LIGO, que es el detector de ondas gravitacionales que tenemos ahora mismo funcionando, que ahora mismo está detectando choques de agujeros negros en el universo hace mucho tiempo. Cuando nos llegan las ondas gravitacionales lo registra el LIGO, que son dos inmensas Ls de rayos láser, por así decir. O sea, son dos haces de láser en L gigante en dos sitios distintos de Estados Unidos. Cuando las dos reciben un movimiento, pues como están tan lejos una de otra, queda descartado que sea un movimiento sísmico, y al final pues los movimientos que están registrando estos láseres resulta que son choques de agujeros negros o de estrellas de neutrones y tal. Bueno, pues este hombre fue asesor de Christopher Nolan en la peli. Le preguntaron cómo debería verse un agujero negro y Kip Thorne les explicó cómo debería verse un agujero negro, y luego hace 1 año y pico, 2 años, se hizo la primera foto. Bueno, se sacó la primera imagen procesada de un agujero negro observado mediante radiotelescopios, y esa primera foto se parece un montón al agujero negro de la película. O sea que hay que decir que es un éxito de Christopher Nolan haber hecho un agujero negro tan realista en cuanto a cómo seguramente se ve en el mundo real cuando te acercas. Eso sí que es brutal. Tuvieron mucho asesoramiento científico mucho asesor científico para esta película, y se nota. Y en cuanto a lo de 2001, claro, mama mucho de 2001, pero bueno, la forma de resolver la historia es justo la contraria. O sea, aquí sí que da toda la esperanza sobre el ser humano posible. Sobre el ser humano, además, no tanto
sobre que, quiero decir, es la contraria porque no viene a decir que dependemos de nadie o que una raza superior nos está ayudando o leche ese milagre, ¿no? Es que al final lo que nos está diciendo es que somos nosotros mismos los que ponemos el agujero negro ahí en el futuro y los que arreglamos el problema que teníamos en el pasado de una forma como en un bucle temporal que al final se resuelve con el protagonista entrando en un agujero negro, en el Tesseracto y contactando con su hija cuando era pequeña, como se veía al principio de la peli, y resolviendo el problema. Y al final pues le vemos encontrándose con su hija vieja, él sigue joven, y es un momentazo, claro. Es que es una película que debe verse, aunque ya hayamos contado, aunque yo ya haya contado aquí todo. No me estáis entendiendo si no lo habéis visto, así lo digo. Sí, además es otro tipo de ciencia ficción, es una historia épica, de salvar el mundo, tiene muchos momentos, pues eso, de épicos, en el último momento, lo de los planetas, van a los distintos planetas, el de las olas, que si no sé qué, entonces tiene todo un tinte de épica, que es como una novela de épica, una historia de épica, pero llevada a la ciencia ficción. A mí es una de las películas que más me gustan de los últimos años, o sea, pues con eso lo digo todo, o sea, vamos, directamente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década, quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Si quieres retomamos un poco por dónde íbamos con la historia, porque tenía por aquí apuntado, bueno, sin salirnos del cine de ciencia ficción espacial o de contactos con extraterrestres, digámoslo así en este caso, tenemos el ejemplo del año 77 de Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, con música de John Williams. Es una de las películas de estos dos genios. Es una historia que nos viene a contar y si todo esto de los ovnis y la gente que sueña, que le han contactado extraterrestres, tuviese algo de trasfondo real, ¿no? Y bueno, y al final pues eso es lo que ocurre. Al final hay gente que tiene sueños, que hace formas de montañas y luego pues resulta que cuando van a la montaña pues aparecen los extraterrestres y está allí el ejército contactando con una nave extraterrestre de una forma muy curiosa, utilizando la música, utilizando intervalos musicales. Sí. Además muy, muy de Spielberg la película, o sea, muy rollo de aventuras. Esto que se refleja luego en la serie de Stranger Things, esa estética de 80, últimos 70, de cine de aventuras, pues de eso, de E.T. también, luego. Es muy Spielberg esta película y es bastante familiar y está bastante guay. Sí, es familiar. Yo recuerdo haberla visto de pequeño y estar acojonado media peli, pero por el misterio. Sí. Realmente es misteriosa, pero es verdad que es una peli muy, muy cercana. O sea, tampoco viéndola en retrospectiva, tampoco es para tanto cuando yo me acojonaba para verla. Ni mucho menos. Vale, pues no sé si tendrías alguna peli tú más de ciencia ficción espacial o de este estilo que quisieses comentar. No, de este apartado no. Vale, bueno, pues lo siguiente que tenía yo por aquí apuntado es ciencia ficción de robots. Tengo 3 pelis aquí apuntadas nada más. Pero bueno, yo creo que para mí, bueno, está la más más importante que hay, que es Blade Runner, que es un peliculón. O sea, a ver, es una peli de Ridley Scott de los años 80, a ver, no tengo la fecha ahora mismo. El 85 creo que es. Del 82, el año 82. Nos pone en la situación de un detective, pero un detective un tanto curioso, un detective que busca replicantes, que son robots que se parecen mucho a los seres humanos, replicantes que estén mal funcionando o que se hayan vuelto independientes y estén haciendo cosas malas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, al principio de la película te lo explica bastante claramente con el texto. Que se crearon unos replicantes, que son unos robots que son pues prácticamente idénticos a los humanos
se los puso a trabajar en unas colonias de fuera de la Tierra, algunos se rebelaron y volvieron a la Tierra, y el personaje de Harrison Ford, Deckard, es el policía de brigada especial esta de policías, un Blade Runner que se los llama, que se encarga pues de eso, de retirar, como le llaman ellos, a los replicantes. Y yo quería comentar esta peli, pues eso, que aunque sea en un contexto y en un formato de ciencia ficción, la historia es puramente cine negro. Sí, total. Es un cine noir de toda la vida, solo que pues, una envoltoria de ciencia ficción. La historia, un detective, la figura de la femme fatal que hace el personaje de Rachel. Es una historia de cine negro. Y luego puedes comentar la película, pues que fue un hito igual de ciencia ficción, ya sea por la banda sonora de Vangelis. Sí, tenía espectacular, con mucho sinte. El diseño de sonido en general bastante cuidado, bastante inmersivo. Cada sonido suena por algo y tiene su porqué. Sí, la peli tiene 2 versiones con 2 finales distintos, uno más optimista y otro más realista sobre lo que pasa en el resto de la peli. O sea, vamos, el realista es el corte del director, del propio Ridley Scott. Sí, hay como 7-8 cortes, yo creo. Sí, bueno, los que han quedado para el gran público son estos 2. Es verdad que hay unos cuantos más que si te miras en el Blu-ray tienes ahí unos cuantos, pero los que han quedado han sido como estos 2. Uno en el que al final el personaje de Harrison Ford se va al campo con su coche y sí, es la última escena de la película que se ve al personaje huyendo con Rachel. Eso es. En el coche. Y ya está, y muy bonito todo. Creo que eran cortes de otra peli, no sé si del Resplandor o algo así, o sea, ni siquiera lo sacaron los productores porque les dio la gana así. El corte original acaba en la casa el personaje con Rachel, pero Rachel le ha dejado una notita, por así decirlo, le deja un origami de un esto, ¿cómo se llama? Un unicornio. Y esto conecta con los sueños de él, ¿no? Entonces nos sugiere que hay una conexión más allá de lo humano entre los dos, es decir, que el personaje principal de Harrison Ford podría ser un replicante. Sí, es una cosa que te plantea la película. Y lo del unicornio, la escena esa del unicornio que está Harrison Ford ahí, eso en el del director sí que sale, pero en el de la productora, en el que sacó la productora, creo que era esa escena pequeña del unicornio no salía. Entonces es como... Claro, es que esto se basa en eso, en cierto modo, en cuanto a la vivencia personal de los propios androides dentro de la peli de Blade Runner, ¿no? Luego, pues eso, la frase que improvisó el personaje, el que se muere al final. No, sí, pero en la última escena del tejado, con la lluvia, sí que está improvisado el diálogo ese. El mítico de... Todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Eso es. Y siempre está de fondo, me gusta el tema de... Porque cuando está colgando Harrison Ford ahí al final de la película, está colgando de un saliente que se va a caer al vacío. Sí. Le dice el replicante, es duro vivir con miedo o algo así. Eso es lo que se siente al ser esclavo. Y está el tema de fondo de la moralidad ¿tienen sentimientos estos robots? ¿Es moral y ético que estén de esclavos? ¿Hasta qué punto empieza la vida y acaba? O sea, empieza el robot. Acaba el robot, perdón, y empieza la vida como la conocemos. Eso te lo deja ahí. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Claro, en eso es en lo que se basa sobre todo en la novela de Philip K. Dick, en que los robots parecen, o bueno, los androides en este caso, parecen tener más sentimiento o incluso más empatía que el propio protagonista que está persiguiéndoles. Eso es lo que quería comentar también. Yo creo que es una pista de la respuesta a la pregunta de si es un replicante o no. Porque es que en la película entera normalmente, yo que sé, es algo de contradicción moral en el detective. En las películas de cine negro pues siempre suele ser un antihéroe, no es un héroe o sea, muy
que es el bueno claramente. Normalmente suele ser pues un detective que en su pasado ha hecho cosas malas y la han echado de la policía, por ejemplo, y se dedica a ser detective. Pues siempre se ve esa contradicción moral en las películas de cine negro, y en el de Harrison Ford no se plantea en ningún momento el personaje de estoy haciendo esto bien. O sea, simplemente se limita a seguir las órdenes que le da la policía de perseguir a estos replicantes. Además Entonces eso es como... tremendamente acrítico, porque la propia chica le pregunta en un momento dado si él se ha hecho a sí mismo el test. La prueba, sí. Sí, y el tío pasa olímpicamente de contestar, o sea, no responde directamente. Sí, está como toda la película Sí. muy... sin mostrar ninguna emoción. Yo qué sé, la única vez que vemos que tiene alguna emoción es hacia el final de la película, cuando está persiguiendo el replicante porque tiene un poquito de suspense ahí, medio terror la película. Pero más allá de eso no hay nada más de profundidad en el personaje. Yo creo que es intencionadamente. Y sí, es lo que comentábamos, las frases finales son de Rutger Hauer, que es el actor que hizo el personaje de Roy, que es el replicante maldito. Y que, bueno, pues eso, las frases del final las improvisó y luego aquí las teníamos dobladas por Constantino Romero. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Estamos de cine. Un podcast de cine. Pues más pelis de robots que tenía apuntadas por aquí. La verdad es que las otras dos no llegan al nivel, por lo menos las que tengo ya apuntadas. Yo tengo aquí Yo Robot con Will Smith, ¿vale? La tengo apuntada porque me encanta el libro, lo he leído en inglés, lo he leído en castellano, me lo he leído varias veces. No tiene nada que ver el libro con la película, o sea, hay que entender que el libro es de Isaac Asimov, son varios cuentos, por así decirlo, porque no son historias muy largas, sobre robots en el futuro, situaciones emocionalmente conflictivas, y cómo los robots las resuelven, o cómo sobreviven a ellas, o cómo las afrontan. Sí, también está un poco debería estar más presente, en mi opinión, el tema moral de el que hemos dicho de Blade Runner. Sí. De pues hasta qué punto se parecen a nosotros, tienen sentimientos. Pues en Yo Robot, que es más cine comercial que otra cosa, que no ahonda mucho ahí, que es donde debería ahondar, que lo tiene ahí. O sea, ahí está la chicha de la cuestión, pero no se mete ahí. Sí, no, se va hacia el lado de la revolución obrera. O sea, va un poco hacia ese lado, que luego pues, puede dar pie a otras películas del género como Matrix o como Terminator, ¿vale? Porque no sé, es que es un clásico ya dentro del gran cine de ciencia ficción norteamericano, ¿no? Parece que todas las películas tienen que ir hacia el mismo sitio, ¿no? Una revolución de las máquinas contra los hombres, algo así. Yo Robot, el libro no va por ahí, va por distintas situaciones que han vivido los robots, como los narra una doctora que ha trabajado con robots toda la vida, y tiene historias de dos técnicos con un mega ordenador que ocupa un edificio entero y lo que el ordenador resuelve, como historias sobre robots mineros en Mercurio, que hay un accidente y tienen un problema muy gordo. O sea, son distintas historias sobre robots que en la peli pues han elegido una de esas historias y se la han llevado a donde les ha dado la gana. La peli es entretenida, está guay, no está mal, pero bueno, pues es eso, es más un espectáculo que la historia de ciencia ficción original, que es mucho más profunda. Y luego por aquí tenía el Hombre Bicentenario, también otra peli basada en una novela de Isaac Asimov,
en un cuento de Isaac Asimov. También la han llevado a otro sitio porque El hombre bicentenario era mucho más corto que todo lo que se cuenta en la peli. A mí me gusta cómo está esta peli hecha, la verdad que está muy bien. Vemos a Robin Williams en un papel pues que no... o sea, para un cómico un papel tan dramático pues a lo mejor no te lo esperas, ¿no? Sí. Aunque bueno, la historia del personaje no es que acabe mal, pero vamos. No, sí, pero yo creo que vuelvo a lo mismo de antes. Tampoco se ahonda en la cuestión que se debería ahondar. Se ahonda pero muy infantilmente, se toca muy como de pasada, sí, pero tienes que meterte ahí más y ahí es lo que yo creo que le falla a la película. Y también el hombre, o sea, el protagonista, la elección de Robin Williams también me parece que no es la más adecuada. Puede que no. Pero vamos, no lo hace mal tampoco en la peli. Está bastante bien. No, pero es que el problema no es suyo, que lo haga bien o lo haga mal. El problema es del casting, yo creo. Sí, casi del espectador, ¿no? Que te esperas otra cosa del tío que estás viendo en la pantalla, a lo mejor. Sí, o si tienes una película así, con esos elementos, pues yo qué sé. Otro actor a lo mejor te hubiera podido dar más chicha a la película. Pues me estaba acordando ahora, no la tenía apuntada, pero creo que debemos comentarla. Inteligencia Artificial. Una peli que comenzó a hacer Stanley Kubrick. Él empezó a desarrollarla, murió antes de terminarla y la terminó de desarrollar Steven Spielberg. El resultado es un tanto irregular, podríamos decir. Porque bueno, una peli de Kubrick que la acaba Spielberg, pues no sé si decir que te puedes esperar que no va a acabar del todo como debería o decir que no sabes qué esperarte. No sé cuál de las dos opciones. Sí. Pero vamos, sí, es una peli también lo mismo. Vemos pues eso, un androide en el futuro que unos padres le compran porque han perdido a su hijo, algo así era, ¿no? Me suena. Y sin más, comentar la inteligencia artificial, otro ejemplo. Sí, es como... de peli de robots. Sin más, iba a decir nada, es una especie de versión de Pinocho. Una especie de un Pinocho moderno, no va más lejos. Uh-huh. Sí, no, yo quería mencionar este apartado por Robocop del 87 de Paul Verhoeven, que fue todo un éxito y pilló todo el mundo por sorpresa y pues Robocop ya se convirtió pues, en un icono pop de la época. Sí, es un buen ejemplo también. Una franquicia bastante amplia, porque tenemos varias películas, series, etcétera, etcétera. Sí, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Más o menos. Un policía que tiene un accidente y le convierten en Robocop. Bueno, tiene un accidente. Mientras está trabajando sufre un tiroteo o algo así era. Estamos de cine. Un programa de cine para internet. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ya que nos está quedando un poco largo el cuarto capítulo de Estamos de Cine. La primera parte acaba aquí. La segunda parte, estad atentos a redes sociales, a Twitter, @decineestamos, y estamos en Spreaker, en Spotify y en YouTube, y en los próximos días os iremos diciendo cuando sale la segunda parte sobre el género de ciencia ficción. Estamos de Cine, un podcast de cine.